Parece ser un día normal en el Hospital Saint Ursula. Podemos destacar que en él se encuentra el doctor Ernest Lerner, el interno Paul Hosch, la enfermera Rosemary Burke y la recepcionista Hannah Repchester. Parece que todo seguirá tranquilamente hasta que el interno escucha gritos en la recepción. Corre apresuradamente hacia el lugar y observa a un hombre con lentes y a la recepcionista, ahora sin vida. Este intenta huir, pero el hombre lo bloquea. Al despertar ve a la enfermera sangrando tirada sobre el piso, sale del hospital y llama a la policía. Después de un rato los oficiales finalmente llegan y ven al hombre de lentes a punto de decapitar al doctor. Finalmente, el hombre se suicida con un hacha y dice: "Mi trabajo ha terminado". Se nos revela que el hombre era Gustav Kottmann, un asesino serial, y aquí comienzan a surgir las preguntas. ¿Por qué no eliminó al interno? ¿Cómo se relaciona esto con el caso Johan? Y bueno, he aquí la razón de este video. Como algunos de ustedes sabrán, Monster posee una secuela. Esta fue lanzada en formato de novela en el 2002. Más concretamente lleva por título Another Monster, informe de una investigación. Recomiendo encarecidamente que traten de leerla antes de ver este video, ya que aquí solamente la resumiré. Sin embargo, al igual que con el manga y la serie original, creo que es mejor experimentarlos de primera mano. En la descripción y en los comentarios podrán encontrar una lista de los puntos que trataré en el video. También es importante resaltar que les estaré dejando varios enlaces a algunos canales de YouTube que me ayudaron a recabar información para este video. Échenles un vistazo. También les quiero recordar que la piratería es mala y por ningún motivo deben dar clic en el enlace que hay hacia la obra en inglés. Quedan advertidos. Así que nada más, comencemos. Bien, empecemos por dar un poco de contexto para irnos situando en el terreno. Aquí conocemos a Werner Weber, un investigador que recabó información del caso Johan. Recordemos que gracias a la obra original sabemos que este es catalogado como el caso más mediático de la era moderna en Europa y posiblemente del mundo. Al mismo tiempo, este recaba información de un asesinato ocurrido en el año 2000, el cual narré al inicio del video. Weber cree que puede estar relacionado con el rubio menemista debido a la similitud entre ambos casos. La obra se basa principalmente en entrevistas a Eva Heinemann, Rudy Gillen y Heinrich Lunch, entre otros personajes. Cabe aclarar que no hay entrevistas a Tenma o a Nina. La novela nos refresca la memoria con información ya conocida, profundiza en ella y ofrece nuevos datos que cubriré más adelante. Entre los nuevos datos encontramos más sobre la vida del Dr. Tenma. Se menciona que nació de dos padres divorciados, teniendo hermanos por parte de su padre. Además de venir de un contexto adinerado, al parecer siempre destacó en la escuela, sobre todo trabajando solo. Se graduó con honores y al parecer su madre era más estricta con él que con sus hermanos, quizás porque él sí era su hijo biológico. Después viajó a Alemania para conocer más sobre el trabajo de Udo Heinemann, sí, el padre de Eva, lo cual es algo irónico considerando que probablemente ningún trabajo realmente era suyo. Se menciona su canción favorita y la de Eva, Let's Stay Together, de Al Green. Al parecer no se le pudo juzgar debidamente ya que permanece en coma, al menos hasta los hechos de la novela, y no puede testificar. Se menciona que Rudy escribió un libro que se hizo bestseller, lo que ayudó a aumentar la popularidad del caso. Aquí curiosamente se menciona que un misterioso hombre había visitado el hospital una semana antes. Este tenía una considerable herida, pero dijo que él se había hecho daño a sí mismo debido a un accidente. Curiosamente fue atendido por el mismo personal que sería asesinado por Kottmann una semana después. También se menciona que hubo otro asesinato. Originalmente se consideró como suicidio. La víctima vivía bajo un alias y se dice que era alguien importante en Checoslovaquia antes de la caída del muro. Este fue brutalmente atado y asesinado. Y bueno, como ya había mencionado, al principio se tipificó como suicidio, pero más tarde se declaró que no había rastros suficientes para clasificarlo así. Y aquí de nuevo surgen más y más dudas. ¿Quién lo asesinó? ¿Por qué lo hizo? ¿Se relaciona con el caso Johan? Esto debido a que se concluye que el segundo asesino podría ser la mente maestra detrás de todo y que el primero, Kottmann, simplemente era un peón que seguía órdenes.
Así es, ¿notan las similitudes? Seguiremos hablando de esto al final del video, mientras indagaremos más en el contexto general. Como ya sabemos, esta estudiaba genética, era una gran estudiante, pero no se graduó ya que completó todo menos la ceremonia final, y sus datos fueron borrados por Bonaparte al iniciar el experimento de eugenesia. Se menciona que solía trabajar en un club nocturno como cantante. Aquí queda otra duda, ya que en la universidad la conocían como Ana, pero su compañera de cuarto la conocía como Viera. Aunque al final sí se menciona su verdadero nombre, Maruska. Al parecer tenía una hermana gemela la cual falleció y ella se sentía culpable al respecto. De hecho, parecía que hacía y vivía la vida de dos personas, la suya y la de su hermana muerta. También se menciona que creía que su hermana seguía viva en algún lugar. Se explota la peculiar relación que pueden tener los gemelos y cómo les pasan cosas raras. Además, curiosamente mencionó que su hijo Johann escaparía de su orfanato una noche antes del incidente del Kinderheim 511. Aquí Lunch explica esto al presentar cómo se les pide a personas que dibujen una ciudad. Ellos siempre inician con su casa, el centro de todo, y poco a poco se extienden. Ese centro es su ego, su identidad. Soy un arrogante. Pero ¿qué pasa si remueves la brújula que te guía y te dice dónde está tu casa? Es entonces que cuando lo haces y les ofreces un nuevo hogar, te conviertes en la persona a la que obedecerán. Se nos explica cómo es que Johann era capaz de hacer que cometieran asesinatos por él. Él les hacía creer que eran valorados, que él era la única persona en el mundo que los entendía, o lo opuesto, los llevaba al lugar más oscuro, más deprimente, para terminar pidiendo lo que quería. En el Kinderheim 511 se les enseñaba que el arma más peligrosa que uno puede usar no es la fuerza o una pistola, sino las palabras. Aquí se nos explica que algunos de los niños que iban al Kinderheim 511 eran dados de baja por no presentar emociones. Algunos morían dentro del lugar y otros seguían con su vida. Aquí Jan Suk, al ser entrevistado, explica que solo 5 personas que fueron al Kinderheim 511 accedieron a hablar con ellos. Y a pesar de que parece que llevan una vida normal, la mayoría terminó con sus matrimonios en fracaso y con sus hijos muertos, justo como le pasó a Grimmer. Al parecer, era inevitable. Lo más turbio de todo esto es que conocemos la historia de primera mano de Sobotka, uno de los niños que asistía a las sesiones de lectura de Bonaparte. Menciona cómo su primer hijo murió cuando tenía 1 año de edad, y lo mismo ocurrió con su segundo hijo. Lo impactante aquí es que nunca se identificó la causa, pero se menciona que el doctor sugirió que era como si el bebé hubiera intentado suicidarse. Lo sé, es algo sumamente extraño y queda como un gran misterio. Así, su matrimonio también terminó ya que su esposa lo culpó por las muertes de los niños, ya que este no presentaba ninguna emoción, justo como Grimmer. Básicamente se nos explica que la meta de Alemania era crear Lebensraum, un espacio habitable. Recordemos que entre Alemania y Checoslovaquia hay una pieza de territorio, Sudetenland, o Sudetes. Originalmente era parte de la frontera de Checoslovaquia, pero sus habitantes eran conocidos como alemanes de los Sudetes. Y considerando que muchos de ellos querían ser parte de Alemania, más el hecho de que el hombre malvado del bigote quería apoderarse de ese territorio, terminó pasando a manos alemanas antes del estallido de la guerra. En ese territorio vivía Werner Poppe, sí, el padre de Klaus Poppe o Franz Bonaparte. Al término de la guerra, el territorio fue regresado a Checoslovaquia. Sin embargo, ahora había otro problema. Muchos alemanes serían expulsados, con algunas excepciones, claro. Sobre todo se habían mostrado interés en derrocar a los nazis. Como dato curioso, este fue el caso del papá del abogado Bardeman. Se hizo espía para poder volver a su tierra natal, el territorio original, así explicando que no fue por un móvil político sino personal. También se nos explica que Werner Poppe era un hombre brillante, con muchas influencias, el cual era un experto manipulador, quien jugó un papel esencial para establecer como único partido político el comunismo en Checoslovaquia después de la guerra. Asimismo, se menciona que se enamoró de una chica tan joven que podría ser su hija. Lo peor es que no es lo más turbio, sino que a la par, su hijo, Franz Bonaparte, también estaba enamorado de esa chica.
lo que causó disturbios en la relación padre e hijo, a pesar de que ninguno se quedó con ella finalmente. Eventualmente, su padre murió y Bonaparte se convirtió en una pieza clave en el gobierno checoslovaco, esto después de diversas investigaciones para desarrollar un innovador sistema educativo. Así que recibía dinero y recursos a cambio de desarrollar experimentos con este nuevo sistema para satisfacer las necesidades del partido, controlar gente con palabras. Karl Ranke fue uno de los que lo ayudaron en todo este proceso. Sí, el tío de Roberto. Aquí se nos explica cómo es que Bonaparte se hizo tan poderoso. Había una organización perdiendo poder y necesitaban encontrar una manera de manipular a las personas. Así que aparece un hombre que es capaz de hacerlo y el resto es historia. Lo más turbio aquí es que se nos revela que la primera persona con la que experimentó fue su propio padre. Al final de sus días, este ya ni siquiera recordaba su nombre ni quién era. Además, Bonaparte desarrolló otro método de manipulación para hacer que dos personas se enamoraran, el cual fue aplicado para los experimentos con la eugenesia. Su editor menciona: me reí y le dije que debía dejar sus experimentos de lado y vender su nuevo manual a los jóvenes. Terminaría siendo el hombre más rico del mundo. Pero Bonaparte respondió, con una cara completamente seria, que solo era un método para hacer que otras dos personas se enamoraran, no para hacer que alguien se enamore de ti. Aquí se revela que la chica de la cual tanto él como su padre estaban enamorados se casó con un hombre muy atractivo y tuvieron un hijo, quien deseaba ser un soldado, pero debido a la época sería muy difícil ya que era alemán, así que su madre recordó que tenía un conocido con mucho poder, Bonaparte. Así que lo ayudó al mismo tiempo que continuaba con sus experimentos. Además, al ver al soldado se dio cuenta de su linaje de gran belleza, por lo que le pidió que le devolviera el favor. Solo tenía que conocer a esta hermosa chica que estudiaba genética. Nunca se revela qué le pasó al hombre, y sí, aquí hablamos del padre de Johann. Después de todo, era parte del modus operandi de Bonaparte, dejar a las personas sin amigos, familia ni conocidos. La meta era eliminar a todo el que conociera a la mamá de los gemelos para que él fuera el único que supiera quién era realmente. Al igual que en la serie se nos explica que estaba enamorado de la madre de los gemelos. Su manera de amarla era arrebatarle su nombre y convertirse en la única persona que sabía quién era. Sí, esto suena muy similar a lo que Johann hacía. Se menciona que este concepto de que el nombre de una persona es la fuente de su verdadera naturaleza ha sido explorado desde leyendas y mitos antiguos. Por eso algunas personas de la antigüedad solo usaban su verdadero nombre con familiares cercanos y usaban un alias con el resto del mundo. Mencionan: la primera vez que leí una novela donde un mago intentaba descubrir el verdadero nombre de una persona, lo encontré algo tonto, pero al ver la manera en la que Bonaparte lavaba el cerebro de sus víctimas me hizo cuestionarme y darme cuenta de que no es tan tonto después de todo. Pero como ya sabemos, la madre de los gemelos jamás se enamoró de él, al contrario, lo odiaba profundamente. Sin embargo, Bonaparte tuvo una epifanía y se dio cuenta de lo horrible que era ser odiado por alguien. Fue ahí cuando decidió que liberaría a la familia y empezaría desde cero. La gente a la que se le arrebata su nombre muere con profunda depresión y aceptan cualquier nombre que les des con tal de no morir así. Cualquiera que pierda su nombre y logre sobrevivir es un genuino héroe. Como ya sabemos, 42 personas murieron ese día, pero 46 cuerpos fueron descubiertos. 2 de ellos eran de niños pequeños. Aquí se explica que Bonaparte le pidió a Peter Chapek que consiguiera los 4 cuerpos extra para usarlos como coartado de ambos y los gemelos. Así podían empezar sus nuevas vidas ahora. Bien, regresando al escenario del inicio, recapitulemos. Un misterioso hombre asesina a un antiguo miembro del régimen comunista, haciéndolo parecer un suicidio. Sin embargo, ahora sabemos que fue herido en el acto y es tratado en el hospital del inicio, Saint Ursula. Después recluta a Kottmann, el asesino serial antes mencionado, para matar a los testigos. Como ya había mencionado antes, este caso tiene muchas similitudes con el modus operandi de Johann, así que ahora ataremos los hilos. Se menciona que el libro favorito de Johann es Dorn in the Darkness. El personaje principal, Dorn, vende su alma a un hechicero malvado a cambio de poderes oscuros. Usa el poder para eliminar el mal del mundo a través de horribles métodos. ¿Por qué esto suena similar?
Curiosamente, un hacha es usada en algunas partes del libro, pero conforme avanza en su misión, su alma se corrompe, estableciéndolo en el camino del crimen. Se explica que conforme uno lee la obra, a pesar de no ser muy popular, percibe una poderosa y misteriosa aura persuasiva que justifica el acto de asesinar. Curiosamente, otro fan de este libro era Gustav Gottman, el asesino serial. Se menciona que este le envió una carta al autor del libro. Lo más intrigante es que el arte y el estilo tenían gran parecido con las obras de Bonaparte. Como ya sabemos, Bonaparte celebraba reuniones para leer sus cuentos a niños, y aquí se menciona que tenía uno muy peculiar, uno que deseaba convertirse en un autor de cuentos como él, un chico brillante y prometedor. Las obras de las que hablamos son The Sleeping Monster y The Awakening Monster, ambos escritos por Hermann Führ. Al final se concluye que ambos autores son la misma persona, Hermann Führ y Fritz Wendler. Se explica que posiblemente se trate de aquel brillante y prometedor estudiante que Bonaparte tuvo algún día. Además, se remarca que sus obras eran tan incómodas como las de Bonaparte. En tiempos antiguos, en un lugar desconocido, se decía que a todas las personas se les era arrebatado su nombre. Y había un rumor que decía que había un monstruo que recordaba los nombres de todos. Así, todos emprendieron un viaje para buscarlo. Finalmente lo encontraron, pero se llevaron una gran decepción al darse cuenta de que estaba dormido bajo un hechizo. Sin más remedio, y exhaustos después de tanto viajar, se durmieron enfrente de la cueva. Ahí tuvieron un sueño. El monstruo salió y les dijo sus nombres. Todos despertaron con gran alegría y regresaron a sus ciudades. Sin embargo, ahora que todos se habían llamado por su nombre, se dieron cuenta de que los nombres eran mentira y ni siquiera ellos sabían quiénes eran. Comenzaron a odiarse y matarse entre sí hasta que no quedó nada. ¿Se dan cuenta? Es muy parecido a los cuentos de Bonaparte, implicando que Hermann Führ transmitía las mismas ideas que él aprendió de la mansión de las Rosas Rojas. Cuando entrevistaron a su editorial, ellos dijeron que tenía algunos fans. Dijeron que recibieron una orden por 1000 copias de su libro, lo cual era excepcional para alguien que apenas daba sus pininos en la industria. Lo más curioso es que mencionan que los libros serían usados en un seminario de lectura o algo similar, y que el siguiente libro tenía como título The Awakening Monster. Después se hace hincapié en Peter Čapek, la mano derecha de Bonaparte, sus contribuciones en los experimentos y en la organización secreta que buscaba posicionar a Johann o a Christoph Sievernich como el líder de Alemania. Lo cual al menos fue su intención, porque como ya sabemos, Johann y Christoph tenían otros planes. Se menciona que había rumores de que Čapek y el bebé querían conquistar Alemania o el mundo, y establecer a Johann como el Führer. Sin embargo, también se menciona que hay algo que no cuadra, el tiempo, pues al parecer Čapek comenzó a tener estos planes desde 1989, momento en el que llegó a la ciudad. Sin embargo, para entonces Johann solo tenía 13 años y no parece probable que hayan puesto todas sus esperanzas en un niño. Aquí me gustaría abrir un pequeño paréntesis para aclarar que esto es lo que se menciona en la novela, aunque yo no estoy de acuerdo al 100%, ya que Johann, a pesar de su edad, era más capaz que cualquier adulto preparado. Pero bueno, se menciona que el cargo pudo haber sido previsto para alguien más. Sí, hablo de Hermann Führ. Así, el plan original era establecer a Führ en la posición que tiempo después sería para Johann. Se menciona que Čapek sabía de Führ, ya que al igual que Johann, asistió a las sesiones de lectura en la mansión. Esto trae a consideración un caso similar que ocurrió en los 50, donde se dice que las personas de un pueblo se aniquilaron unas a otras. La gran masacre en Zweifelstadt, en el estado de Niedersachsen. Al parecer sucedió algo similar a lo ocurrido en Rugenheim. Aquí todo inició debido a rumores de que un hombre llamado Oswald era un asesino serial. El hecho ocurrió frente a una casa cuando un vecino llamado Boll Rogner le disparó a un vecino que iba de visita al confundirle con Oswald. Más pronto que tarde, todo el pueblo comenzó a dispararse entre sí hasta que no quedó nadie. Bueno, en realidad solo sobrevivió una familia. Lo más raro aquí es que se reportó que una semana antes, un estudiante de folclore se quedó en la ciudad y les advirtió que algo horrible pasaría y que no debían salir a buscar ayuda hasta que 2 días hubieran pasado. Lo curioso es que la familia había sido repatriada de Sudetes. La policía lo investigó y descubrió que no había ningún estudiante bajo su nombre. Concluyeron que fue un experimento por la operación del lado oeste.
Y bueno, aquí queda pendiente discernir quién era la persona asesinada en el presunto suicidio del inicio. El último punto a hilar es el segundo asesinato. Aquí la víctima fue un líder checo que era investigado por llevar a cabo cosas de dudosa legitimidad. Hablo de Eugene Molk, o su nombre real, Harley Karek, quien era parte de la sociedad Omnipol, estrechamente ligada al terrorismo. Este era uno de los principales opresores del liberalismo, debido a esto tenía contacto con Bonaparte durante los años del comunismo, esta siendo la razón por la que Führer lo asesinó. Al final del libro, Weber finalmente lo contacta al estar en su habitación de hotel a solas. Así, el teléfono suena y Weber tiene su última entrevista. Hermann Führer es descrito como el mejor estudiante de Bonaparte. Este trabajó para el régimen comunista en Checoslovaquia y eventualmente se trasladó a Alemania Oeste y se convirtió en el autor de Dorn in the Darkness. Lo más sorprendente de esto es que también se menciona que él estuvo presente el día en que la mansión de las Rosas Rojas fue quemada por Johann. Führer observó a Johann, pero como sabemos, estos jamás interactuaron. Se menciona que al mismo tiempo seguía en contacto con el asesino serial para encargarle misiones cuando lo necesitaba. Hace 4 años fui a Praga, quién sabe por qué. Quería volver a visitar el lugar más aterrador, la mansión de las Rosas Rojas, pero estaba en llamas y de repente él surgió del interior. Fui liberado, dejé de huir, podía pintar mis cuentos y vivir como él. Pude oír la risa en la voz del hombre. El final, en el paisaje final, solo estaremos él y yo. Se menciona que al mismo tiempo seguía en contacto con el asesino serial para encargarle misiones cuando lo necesitaba, y en el 2000 mató a Eugene Molk, el último hombre que sabía quién era realmente. Y bueno, considerando que Johann logró deshacerse de Čapek y Bonaparte, fue libre una vez más. Hasta que un periodista llamado Weber comenzó a indagar en el caso y atar los cabos sueltos. Y finalmente llegamos a la entrevista. Hay algo que quiero que veas. Mantuve la postura. ¿De qué se trata? El manuscrito de mi nuevo trabajo. Vendré ahora. ¿Cuándo? ¿Qué tan rápido llegarás? Ahora. ¿Ahora? ¿Dónde estás? En la habitación de al lado. Un segundo investigador encuentra las notas de Weber y la habitación vacía sin rastro de Führer. Todo permaneció como una incógnita hasta 2008. Ahí el segundo periodista asiste a una subasta de algunos libros publicados por distintos autores. Emil Seve, Jacob Haubeck, Klaus Poppe. Pero al llegar se da cuenta de que ya han sido vendidos a un hombre llamado Werner Weber. Así es el nombre del investigador original. El segundo investigador lo sigue y se percata de que no es el Weber que él conoce, es otra persona. ¿Fue tu oferta la que ganó los bocetos de Helmut Voss? Fue una transacción de negocios a un precio razonable para un libro de segunda mano. Simplemente alguien me pidió que ofertara una buena cifra por ellos. ¿Tu verdadero nombre es Werner Weber? No. Entonces, ¿por qué usaste ese nombre? Solo sigo órdenes. ¿Habías escuchado ese nombre antes? No, jamás. Pero el cliente sí mencionó que era una especie de broma y que si lo usaba definitivamente alguien vendría a buscarme. ¿Alguien vendría a buscarte? Y bueno, aquí estás. Parece que gané el premio mayor. Por favor, dime tanto como puedas. ¿Tu cliente es checo o alemán? Quizás ninguno. ¿Me puedes dar una pista? Quedé impactado al verlos en las noticias, sentados tan confiados, junto a un importante líder mundial. ¿Quién era este líder mundial? Hablas de un político, ¿cierto? Bueno, los motivos de ese político no son fáciles de leer, pero dijeron que tarde o temprano construiría un imperio y se convertiría en un dictador. Si una gran nación cae, con gran liderazgo puede ascender de nuevo, si la voluntad de la gente es fuerte. Hay muchos rumores oscuros, pero ni siquiera América puede tocarlo. Ahora ya sabes a quién me refiero. Dicen que Voss no era solamente un gran autor de cuentos, sino que también era un gran científico. Dicen que llevó a cabo crueles experimentos para reconstruir personalidades. Eso captura el interés de mi cliente y se me pidió que investigara sus logros. ¿Logros? ¿No lo entiendes?
Están llevando a cabo el experimento otra vez con la supervisión de ese líder con el que son tan cercanos. ¿Conoces a un novelista llamado Fritz Weindler o Hermann Führ? No es tan famoso como King, pero en Austria parece estar ganando gran reputación entre los seguidores del terror. El cliente ahora desea que localice los manuscritos originales del autor. Dijo que le gustaría conocerle y que planea invitarlo a su propio país. Dice que es la próxima generación Voss. Una vez que lo invite, reunirán a los niños para seguir con el experimento. No sé exactamente qué planea hacer y no quiero saberlo.